Les doy la bienvenida a todos y a todas a esta que es la tercera sesión del ciclo Humanidades Médicas, la tercera y penúltima, terminamos la próxima semana. Ya pasamos la primera semana por Locos Médicos y Criminales, que era el título de la presentación de Mariano Rupertus, psicoanalista con mucho historiador. La semana pasada habló Francisca Stutzing, que ha sido clave en la organización de este ciclo sobre enfermedades crónicas. Y hoy día el tema es la sexualidad juvenil como discurso, práctica e ideología. La persona a cargo de la presentación es Alexandra Obaj, a quien le agradezco desde ya que haya aceptado nuestra invitación. Alexandra es antropóloga, magíster en estudios de género y cultura, doctora en antropología social y cultural, y al día de hoy es directora ejecutiva del Centro de Salud Global Intercultural ISIM de la Facultad de Medicina, la Clínica Alemana y la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Alexandra, cuando quieras, puedes comenzar. Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. Bueno, lo primero es comenzar agradeciendo a la Universidad Diego Portales por la invitación y además también felicitarlos por la iniciativa de las humanidades médicas, que es un área, estábamos recién conversando con los colegas, un área poco desarrollada en Chile, pero que a nivel internacional cumple un rol fundamental para el desarrollo de la salud y sobre todo, ¿no es cierto?, de la aplicación de las ciencias de la salud en la formación de nuevos profesionales del área de la salud. Así que muy bien por eso. Y feliz también de colaborar en esto y invitarles a todos quienes estamos reunidos acá que yo voy a hacer una presentación y ojalá que sirva de motivación para la conversación, para que podamos, ¿no es cierto?, generar un diálogo y un conocimiento, ¿no es cierto?, y un aprendizaje mutuo en relación a las temáticas que nos convocan hoy día. Entonces, la invitación fue a conversar durante el día de hoy sobre la sexualidad juvenil como discurso, práctica, ideología y un poco contarles desde dónde vengo yo. Yo no soy de la Universidad Diego Portales, así que feliz de compartir con mis colegas de la UDP. Yo estoy en la Facultad de Medicina y de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Somos un centro interfacultades que nos denominamos Centro de Salud Global Intercultural y nuestra misión es principalmente contribuir a la comprensión de la creciente complejidad del cuidado de los procesos de salud y enfermedad que se dan a escala global, eh, y poder generar un diálogo, ¿no es cierto?, con América Latina, ¿no es cierto?, pero también a nivel global, pero siempre aportando desde la perspectiva del sur global. Nosotros en el CSI tenemos distintas líneas de investigación. Una de las más consolidadas tiene que ver con migración y salud, y también, ¿no es cierto?, otra de las líneas más consolidadas tiene que ver con salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes, que es de la cual yo vengo a conversar el día de hoy. Además de eso, tenemos otra línea de investigación enfocada principalmente en la participación ciudadana en la toma de decisiones de salud, y los invito a conocer nuestro trabajo y a que podamos dialogar también en otras instancias. Entonces, para empezar hablando de las sexualidades de los mundos juveniles actuales, y lo digo en plural entendiendo, ¿no es cierto?, que las juventudes no son una sola, sino que son múltiples, dependiendo de diversas dimensiones como el género, el territorio, ¿no es cierto?, entre otras. Tenemos que comenzar diciendo que nuestra existencia humana es una existencia corporal, ¿sí? Es decir, nosotros habitamos como seres humanos un cuerpo y ese cuerpo le vamos dando distintos significados dependiendo desde dónde estemos hablando, cuál es la perspectiva desde la cual, ¿no es cierto?, nos situamos, etcétera. Entonces aquí abajo hay una pregunta que tiene un error ortográfico, por lo cual me disculpo, pero que dice, bueno, ¿cómo abordamos nuestra corporalidad? ¿Cierto? ¿Cómo la hemos ido abordando a lo largo de la historia y también, ¿no es cierto?, principalmente desde los ámbitos de la salud? Para esto yo personalmente me sitúo desde una perspectiva teórica de la antropología del cuerpo, entre otras, ¿no es cierto?, también desde biopolítica y otras perspectivas que permiten mirar críticamente cómo hemos ido abordando el cuerpo. Y a lo que nos dedicamos principalmente desde la antropología del cuerpo y de la antropología médica es un poco el estudio de cómo las diferentes culturas y las sociedades entienden, interpretan y dan un significado al cuerpo humano. Y por lo mismo vamos examinando cómo el cuerpo es moldeado, representado y experimentado a través, ¿no es cierto?, de prácticas culturales y sociales bastante específicas.
¿ya? Que generalmente tendemos a naturalizar y no las cuestionamos, pero que efectivamente son construcciones culturales que van determinando la manera en que nos comportamos y cómo vamos entendiendo nuestro quehacer, ¿no es cierto?, en los distintos ámbitos sociales. Entonces, podríamos decir que existen diversas perspectivas teóricas sobre el cuerpo, esto nada más que como por un ejercicio de síntesis traigo tres de ellas, que por una parte, ¿no es cierto?, es esta perspectiva que entiende el cuerpo como un objeto. Es decir, el cuerpo es abordado como un objeto físico, biológico y principalmente material, frente al cual podemos incidir, podemos manipularlo, modificarlo, etcétera, ¿no es cierto?, pero que no trasciende la esfera de lo biológico. Por otra parte, hay otra perspectiva que tiene que ver, ¿no es cierto?, principalmente con los estudios de embodiment, que nos sugieren que el cuerpo puede ser entendido como sujeto. Es decir, que concebimos el cuerpo no solamente como un objeto físico, sino que como una experiencia vivida, ¿ya? Y por ende es una experiencia subjetiva y fenomenológica que significa que situamos nuestra existencia en nuestras diferentes dimensiones emocionales, ¿no es cierto?, psicológicas, etcétera, a través de un cuerpo que es experimentado de una manera particular y situado en un contexto también específico. Y, ¿no es cierto?, por último, en este ejercicio de síntesis, tenemos una perspectiva que nos habla del cuerpo como construcción social, que analiza cómo el cuerpo es moldeado y significado a través de distintas fuerzas sociales y culturales. En general, estas tres perspectivas dialogan entre sí, no nos quedamos solamente con una, sino que van interactuando y cada uno, ya sea en la esfera psicológica, individual y subjetiva, como también, ¿no es cierto?, una esfera más antropológica, cultural y también desde una esfera sociológica, vamos dándole distintos significados a nuestro habitar corporal. Para efectos de esta presentación queremos empezar un poco profundizando en las consecuencias que ha tenido la hegemonía de la perspectiva del cuerpo como objeto. ¿Ya? Hay distintos autores que trabajan esta perspectiva y uno de ellos bien interesante desde una perspectiva más de la antropología médica es Le Breton, ¿no es cierto?, que nos hace referencia a las consecuencias pragmáticas que tiene el hecho de que a través de distintos procesos de medicalización hemos entendido y hemos, podríamos decir, incorporado este discurso de entender el cuerpo como un objeto físico, biológico y principalmente material, dejando las otras dos perspectivas un poquito de lado. Una de las fuerzas ya institucionales que ha tenido mucho peso en este proceso de medicalización social de esta perspectiva ha sido el sistema de salud. ¿Ya? El sistema de salud, obviamente que no solamente en Chile, sino que pensando en una perspectiva más global y principalmente, ¿no es cierto?, en el desarrollo de lo que ha sido el saber médico y el saber en salud en Occidente. Desde la constitución de, podríamos decir, el sistema de salud en tanto, ¿no es cierto?, una perspectiva biomédica que surge con fuerza ya en el siglo XVIII y siglo XIX. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Y qué es de qué es lo que hablo cuando hablo de un proceso de medicalización? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuando estas fuerzas, podríamos decir, hegemónicas que emanan desde una visión específica, que es la del sistema de salud biomédico, impregnan las distintas capas de la sociedad y van generando, ¿no es cierto?, una ideología particular en relación a cómo abordamos nuestros cuerpos, ¿ya? Y esta ideología hegemónica tiende a subordinar otras perspectivas, como podría ser, ¿no es cierto?, la perspectiva del cuerpo como sujeto y la perspectiva del cuerpo como construcción social, y se sitúa en un espacio de dominación, podríamos decir, en relación, ¿no es cierto?, a cómo entendemos el cuerpo. Y este proceso de medicalización pasa, ¿no es cierto?, a través de las distintas capas sociales, instalándose también como un discurso propio de los estados, ya de los estados nacionales, principalmente de los mundos occidentales. Distintos autores han hecho una revisión crítica en relación a esta perspectiva de cómo abordamos el cuerpo, entre ellos Foucault, y han desarrollado, ¿no es cierto?, teorías muy interesantes en relación a la biopolítica, ¿ya? Y la biopolítica, ¿qué es lo que qué es lo que nos plantea? Nos plantea, ¿no es cierto?, el hecho de que a través de esta perspectiva del cuerpo como objeto, se han generado diversas estrategias de dominación de los cuerpos
de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Y a través de esta dominación de los cuerpos también hemos generado distintas estrategias de control a la vez también de los cuerpos, ¿ya? Interesante entender que una de las áreas, o podríamos decir, eh, existen distintas áreas frente a las cuales, ¿no es cierto?, se han generado distintos mecanismos de control ya de los cuerpos humanos, siendo una de las, podríamos decir, más centrales los ámbitos de la sexualidad, ¿ya? En el entendido de que la sexualidad representa ya una fuerza, podríamos decir, y aquí no nos vamos a desviar hacia, podríamos decir, perspectivas freudianas o etcétera, respecto al significado de la fuerza que tiene la sexualidad, ¿no es cierto?, en la experiencia humana, sino que simplemente mencionar que uno de los ámbitos humanos que ha sido parte del proceso de dominación y de control ya por parte de esta perspectiva del cuerpo como objeto y también por parte, ¿no es cierto?, del sistema de salud, ha sido históricamente los ámbitos de la sexualidad, ¿ya? Junto con ellos también otros ámbitos como la salud mental, etcétera. ¿Y por qué la sexualidad? Porque la sexualidad, ¿no es cierto?, no representa solamente, podríamos decir, una acción personal, una acción que involucra a una, dos o más personas, sino que también involucra el ámbito reproductivo, ¿ya? Y el ámbito reproductivo sabemos que es un ámbito que siempre ha sido de interés social y que siempre también ha estado, ¿no es cierto?, dentro de las esferas, podríamos decir, importantes en relación al control de los cuerpos de las personas. Ahora, cuando hablamos de las sexualidades y también cuando hablamos de los ámbitos de lo reproductivo, nos situamos principalmente en poblaciones que se encuentran en una etapa, ¿no es cierto?, reproductiva y también se encuentran en una etapa de podríamos decir, alta actividad sexual, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, podríamos decir que las adolescencias y las juventudes ocupan un rol central como protagonistas de estos procesos también, ¿no es cierto?, de reflexión y de miradas críticas en relación a cómo han sido abordadas sus sexualidades a lo largo de la historia. Entonces, desde esta perspectiva del cuerpo como objeto, podríamos decir que para efectos, podríamos decir, docente, lo ordenamos un poco como mostrar cuál ha sido el paradigma uno, ya denominado como paradigma uno, pero que ha sido de cierta manera un paradigma que ha sido también dominante desde el discurso biomédico principalmente y que también ha permeado distintas esferas de la sociedad. Este paradigma nos habla, ¿no es cierto?, que la adolescencia y la juventud ha sido entendida principalmente como un enfoque de tránsito hacia la adultez, es decir, el sujeto que habita un cuerpo adolescente o juvenil es un sujeto, podríamos decir, que está en permanente tránsito. No tiene una representación propia por sí mismo, sino que es un sujeto que transita hacia otro estado y que podríamos decir que es un estado que sí tiene una configuración social de mayor peso. Entonces, podríamos decir que todo el periodo de la niñez tiene un peso en sí mismo por todo lo que significa en relación, ¿no es cierto?, a las distintas etapas de crecimiento y evolución humana, y luego vendría la adultez en tanto proceso, ¿no es cierto?, donde se concluye, podríamos decir, todo un proceso de crecimiento y de desarrollo de las personas, y lo que nos queda sería la adolescencia y la juventud como tránsito hasta lograr ese periodo de madurez. Por eso es que se habla, ¿no es cierto?, de sociedades que son altamente adultocéntricas, ¿ya? Donde el foco está puesto en cómo llegamos a esa etapa de la vida que es la adultez, entendiendo que las etapas anteriores, ¿no es cierto?, son principalmente de tránsito para llegar a ellas y las posteriores de decaimiento, podríamos decir, ¿no es cierto?, en relación al ciclo vital. Además de eso, un enfoque altamente demográfico donde sitúa a las adolescencias y las juventudes desde una óptica más bien homogénea, es decir, hablamos de las adolescencias y juventudes como un grupo único. Importante también todo lo que ha sido el desarrollo, principalmente desde el sistema biomédico, del enfoque de riesgo para abordar a las adolescencias y las juventudes, es decir, entender a los adolescentes y jóvenes como sujetos que están en permanente riesgo.
¿ya? Y esto significa que se construye de cierta manera una identidad del sujeto adolescente y joven como un sujeto de riesgo, un sujeto altamente riesgoso, ¿ya? Ya sea porque es un sujeto que tiende a generar conductas de riesgo o es un sujeto, ¿no es cierto?, que es un riesgo en sí mismo para la sociedad, ¿ya? Por ende, se le asume principalmente desde el control y prevención de enfermedades, ¿no es cierto?, para la mejora de indicadores clínicos de salud pública, y esto hace que también se asuma a estos sujetos desde un enfoque mecanicista, buscando, ¿no es cierto?, principalmente causa-efecto, y ya hablamos del enfoque autocéntrico, y además de eso, un enfoque altamente heteronormativo, ¿sí? Donde se entiende que este grupo debiera adecuarse a un modelo heterosexual, donde también prima la presencia principalmente del sujeto adolescente y joven masculino como un sujeto de riesgo que tiende a tildársele, ¿no es cierto?, como un sujeto que no solamente representa un riesgo para sí mismo, sino que representa un riesgo para los otros, un sujeto altamente violento, y se empiezan a generar una serie de estereotipos, ¿no es cierto?, que tienden a la, podríamos decir, discriminación y el estigma, ¿no es cierto?, del sujeto adolescente juvenil, sobre todo de las adolescencias populares masculinas que sufren efectivamente de estos sesgos, ¿no? Entonces vemos que todo esto hace que situemos a la población adolescente y joven desde una perspectiva donde se tiende a construir lo que decíamos anteriormente y que tiene que ver con el estigma y la discriminación hacia los adolescentes y jóvenes. Principalmente, ¿no es cierto?, por no considerarlos como sujetos que en sí mismos tienen una valía social y que construyen, ¿no es cierto?, realidad, ciudadanía y construyen también mundo social permanentemente, sino que los vemos como sujetos en tránsito y ese tránsito es un tránsito altamente riesgoso, ¿sí? Aquí una lámina nada más que para entender de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de estigma, ¿no es cierto? Cuando hablamos también principalmente, ¿no es cierto?, de discriminación hacia estos jóvenes, donde situamos marcas y signos distintivos sobre ellos y sobre ellas que tienden a situarse en el ámbito de lo negativo, lo que es considerado negativo socialmente, ¿no es cierto? Y que este estigma es muy difícil de poder eliminar o de poder situarlo en un lugar social que sea con una mayor valoración social. Entonces, eh, el estigma construido sobre los y las adolescentes hace que eh, se propague esta imagen ya de este grupo social como un grupo tendiente al desarrollo de conductas que lo ponen en riesgo. Es decir, los adolescentes y los jóvenes, ¿no es cierto?, tienden a generar conductas, por ejemplo, que los llevan a poder experimentar mayor cantidad de accidentes, ¿no es cierto?, ya sea de tránsito, porque los adolescentes hombres, ahí es donde tenemos una de las principales causas de mortalidad, o tendientes, ¿no es cierto?, a generar riesgo en situaciones de violencia. Se sitúa sobre todo al hombre joven masculino como un ser violento que agrede permanentemente, ¿no es cierto? Y también conductas de riesgo en el ámbito de las sexualidades, ¿sí? Entonces, esto genera una serie de discriminaciones sobre este grupo social al sobredimensionar el riesgo en razón de su edad, a pesar de que éste sea compartido por otros grupos sociales. Es decir, si vemos las estadísticas, resulta que a lo mejor los adolescentes y jóvenes no son el grupo que ejerce mayor violencia, pero situamos en ellos, ¿no es cierto?, todo el peso de este estigma social, o vemos que efectivamente a lo mejor no son los que más incurren en conductas riesgosas en términos de sexualidad, pero nuevamente ponemos todo el peso hacia ellos. Entonces, este estigma impacta con mayor fuerza a adolescentes de sectores populares y marginales, obviamente, más que a los sectores de las clases más acomodadas, y también a adolescentes indígenas, inmigrantes, es decir, ¿no es cierto?, los sectores minoritarios y con mayor poder y prestigio dentro de la sociedad, lo que hace que sobre ellos recaiga, ¿no es cierto?, el estigma que mencionábamos anteriormente con mayor fuerza, ¿sí? Entonces vemos que sobre estos grupos
recae con mayor fuerza la generación del estigma y un estereotipo de juventudes relacionadas con, por ejemplo, el ejercicio responsable de la sexualidad, de las violencias, la delincuencia, la drogadicción, etcétera. ¿Sí? Entonces, los abordajes de riesgo o peligro, que son los predominantes, podríamos decir, incluso hasta el día de hoy, aun cuando esto ha ido teniendo transformaciones importantes en las últimas décadas, pero siendo los abordajes predominantes desde el área de la salud para el abordar a la adolescencia, perpetúan y reproducen la estigmatización y discriminación sobre este grupo. Entonces, cuando los adolescentes, los y las adolescentes acceden a los servicios de salud, frecuentemente experimentan esta estigmatización por parte del personal de salud, ¿ya? Es decir, que se van generando una serie de situaciones que reproducen barreras que ya están bastante evidenciadas y reportadas que así son, tanto a nivel internacional como nacional, que obstaculizan el acceso de las poblaciones adolescentes y juveniles a los servicios de salud, ¿sí? Eh, entonces, este paradigma uno, que ya está, que lo mencionamos anteriormente y que ya está bastante evidenciado, ha dado paso hacia el tránsito lento, pero que estamos trabajando para que cada vez, ¿no es cierto?, pueda ser un objetivo más cercano hacia lo que llamamos como un paradigma 2, ¿sí? Y este paradigma 2 tiene que ver, ¿no es cierto?, con un enfoque de valoración de la etapa, ¿no es cierto?, de la adolescencia y juventud como una etapa propia en sí misma. Además de eso, la aceptación de la existencia de múltiples adolescencias y juventudes, es decir, romper esta idea de que estamos hablando de un grupo homogéneo, sino que es un grupo altamente heterogéneo y por ende tiene necesidades en salud que son diferentes. Además de eso, la idea sería más que hacia un enfoque de riesgo, poder transitar hacia una cultura del bienestar en las adolescencias y las juventudes, a través, ¿no es cierto?, de la mejora en los indicadores sociales, pero que sean también pertinentes culturalmente, es decir, entender que los indicadores sociales tampoco son homogéneos en términos de las poblaciones adolescentes y juveniles, sino que también son situadas. Para esto necesitamos un enfoque de complejidad social y también un enfoque que no sea adultocéntrico, sino que se habla de un enfoque adolescente-céntrico, que hemos visto que también ha predominado en los últimos años y que se ha permeado ya no solamente al área de la salud, sino que también al área de la política. Y también la participación social y en salud de las adolescencias y las juventudes con un enfoque de derecho, ¿no es cierto? Y con espacios informales de cuidado de la salud. Entonces, lo que se busca también es transitar desde la predominancia en los ámbitos de la salud, de adolescencia y juventudes, de esta perspectiva del cuerpo como objeto, para que podamos, ¿no es cierto?, también desarrollar las perspectivas del cuerpo como sujeto y el cuerpo como construcción social aplicado a lo que tiene que ver a la salud de las adolescencias y juventudes todos los ámbitos de la salud, no solamente la salud sexual y reproductiva, sino que también salud mental, salud nutricional, etcétera, ¿no es cierto? Pero para efectos de esta presentación nos enfocamos en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva. Aquí es una lámina nada más que para que entendamos y nos pongamos de acuerdo desde los lineamientos de la OMS de qué es lo que entendemos como salud sexual y qué es lo que entendemos como salud reproductiva. Y además de eso, siempre tener presente lo que son los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas y cómo esto también lo hacemos, podríamos decir, carne en la población adolescente y joven. Entonces, ¿cuáles son de cierta manera los antecedentes que tenemos en relación a las juventudes en Chile en los ámbitos de salud sexual y reproductiva, tomando como antecedente todo esto que hemos conversado anteriormente y principalmente los enfoques históricos desde los cuales hemos abordado a la adolescencia y la juventud en los ámbitos de la salud? ¿Sí? Vemos por una parte que la salud sexual y reproductiva en jóvenes en nuestro país, lo cual no es exclusivo de Chile, sino que se presenta en toda la región de América Latina y el Caribe y también, ¿no es cierto?, históricamente en los países desarrollados. Vemos que la salud sexual y reproductiva de jóvenes ha estado enfocada principalmente en los ámbitos reproductivos, ¿ya? En contexto sociocultural que tiende a invisibilizar la sexualidad de la juventud. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, se han generado una serie de estrategias para el abordaje en salud, desde el sistema de salud biomédico, que es nuestro sistema de salud formal y oficial, ¿no es cierto?, que se ha abocado principalmente a los ámbitos reproductivos. Y esto es interesante porque si lo vinculamos con lo que estábamos hablando al inicio de la charla y que tiene que ver también con estas
podríamos decir, intereses desde tanto el aparato de salud como los distintos aparatos de Estado por el control de los cuerpos de los sujetos, los ámbitos reproductivos, ¿no es cierto?, tienen un rol central en lo que tiene que ver con el control del cuerpo de los sujetos y en este sentido, ¿no es cierto?, también afecta principalmente a las personas adolescentes y jóvenes. Pero el tema, ¿no es cierto?, de que los ámbitos reproductivos se han tomado, podríamos decir, la escena en relación a la implementación de estrategias del abordaje de la salud de adolescentes y jóvenes, vemos también que junto con eso ha habido carencias históricas en torno, ¿no es cierto?, a lo que puede ser una educación sexual, para qué hablar de una educación sexual integral, ¿no es cierto? Y además de eso, el desconocimiento que tenemos de las conductas y significados en torno, ¿no es cierto?, a las sexualidades de las juventudes en nuestros países de manera histórica y también en términos, ¿no es cierto?, de las juventudes actuales. Entonces, esto ha hecho que los ámbitos de las sexualidades de las juventudes sea de cierta manera una incógnita y que el sistema de salud se aboque principalmente a lo que tiene que ver con la atención de los ámbitos reproductivos, lo cual recae en estrategias de atención en salud que se centran en el cuerpo de las mujeres y poco más se hace en relación a las sexualidades juveniles. Pero ¿qué es lo que pasa efectivamente con las sexualidades juveniles? Son preguntas que nosotras nos venimos haciendo hace bastante tiempo y que hemos tratado de responder a través de distintos proyectos de investigación y que traemos algunos resultados, ¿no es cierto?, ahora para compartir con ustedes. Nosotros empezamos nuestra línea de investigación hace muchos años atrás ya, y identificando principalmente lo que tenía que ver con las barreras para el acceso a salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes con distintos proyectos, ¿no es cierto? Y también desde enfoques de género que ponen énfasis principalmente en la construcción de lo femenino y masculino en ese entonces, de los sujetos adolescentes y jóvenes desde el sistema de salud, entendiendo y visibilizando, ¿no es cierto?, cómo efectivamente el sistema de salud se aboca a la atención y la intervención de los cuerpos femeninos, adolescentes y jóvenes, dejando de lado, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la atención de los cuerpos masculinos. Entonces, cuando vemos en salud el abordaje de los cuerpos masculinos, lo vemos principalmente desde un enfoque de riesgo que se agudiza y que no entrega una oferta sanitaria que sea pertinente, sobre todo en los ámbitos de salud sexual y reproductiva. Entonces vemos estrategias que se dirigen principalmente a lo que tiene que ver con el control de la fertilidad de las mujeres, estrategias en salud que apuntan y responsabilizan a las mujeres como los únicos sujetos involucrados en lo que tiene que ver con la reproducción humana, y los hombres, ¿no es cierto?, adolescentes y jóvenes quedan de lado de esta oferta, excluyéndolos, podríamos decir, de su participación en los ámbitos reproductivos, bajo el estigma, ¿no es cierto?, y la reproducción de un cierto estereotipo de que los hombres no se interesan por esos ámbitos y que los hombres son ajenos a ellos. Solamente el único rol que les quedaría es protegerse a través de un sistema de barrera, principalmente control, en una relación sexual, pero todo el peso, podríamos decir, de la responsabilidad del ámbito de lo reproductivo cae sobre las mujeres y sobre el control de sus cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales barreras que hemos identificado nosotras en Chile y que se condicen bastante, ¿no es cierto?, con lo que son las barreras a nivel internacional para el acceso a salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con el desconocimiento por una parte de la ciudadanía juvenil de lo que han sido los avances en política pública para el abordaje de la salud de adolescentes y jóvenes. Nosotros tenemos ya hace bastante tiempo, de hecho, desde la década, desde el 2010 más o menos, que empiezan a implementarse, incluso un poco antes, los primeros espacios amigables, que son espacios específicos dentro de atención primaria para la atención de salud de adolescentes y jóvenes y con foco específico en salud sexual y reproductiva. Hasta el día de hoy, estos espacios, que si bien cumplen una función importantísima en todo lo que ha sido el avance en materia de salud de adolescentes y jóvenes, no todas las juventudes conocen de su existencia ni acceden a ellos. Además de eso, ¿no es cierto?, a través de distintos estudios, principalmente cualitativos, que presentamos algunos resultados aquí con sus citas, vemos que todavía se mantiene un exceso de burocracia para el acceso de las adolescentes y juventudes al sistema de salud.
Sabemos que son personas que están viviendo, no transitando, sino que están viviendo una etapa del ciclo vital que es altamente vulnerable, que tiene sus propias particularidades y que hace que cuando hayan ventanas de oportunidad para el abordaje de estas poblaciones tengamos que aprovecharlo, pero aún así vemos que el sistema de salud es altamente burocrático. Si bien por ley hemos avanzado a que las personas sobre los 14 años puedan acceder a atención de salud sin la presencia de un adulto que los supervise, esto vemos que al día de hoy no se cumple a cabalidad y que todavía hay equipos de salud que exigen a los adolescentes, ¿no es cierto?, que tengan que tener la compañía de un adulto. Además de esto, vemos alta desconfianza, ¿no es cierto?, por parte de las adolescencias y juventudes en el sistema de salud, sobre todo en el sistema de salud público, por ejemplo, en relación a la calidad de las prestaciones que dan y de los dispositivos que entregan para el control de la fertilidad, ¿no es cierto?, la entrega de condones deficientes, etcétera. También, ¿no es cierto?, una falta de adecuación de atención primaria a las necesidades de adolescentes y jóvenes. Y esto tiene que ver principalmente porque muchas veces vemos que todavía imperan los principios presentados en el paradigma 1 para el abordaje de las adolescencias y juventudes, es decir, todavía son atenciones de salud que son altamente heteronormadas, ¿no es cierto?, adultocéntricas, que tienden a juzgar lo que tiene que ver con los ámbitos de las sexualidades juveniles. Y vemos todavía, ¿no es cierto?, prácticas de castigo, por ejemplo. Cuando estamos en presencia de un embarazo adolescente, vemos equipos de salud, ¿no es cierto?, que castigan a esa adolescente, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay malos tratos, malas maneras de referirse a ellos, etcétera. Y esto hace que haya miedo frente a las temáticas de salud y miedo por parte de los adolescentes y jóvenes a acercarse a los centros de salud, ¿sí? Ahora, ¿qué sabemos de las juventudes actuales? Por una parte, ¿no es cierto? Ya está bastante, podríamos decir, consensuado de que es un grupo que vive una alta invisibilidad social y además también que vive en condiciones de vida altamente desfavorables, con bajos ingresos y niveles educativos, condiciones de vida sobre todo que se exacerban en jóvenes de pueblos originarios, migrantes, entre otros, ¿no es cierto? Y también hay otros determinantes sociales de la salud que los desfavorecen y los excluyen y que hace también que esta mirada a la salud de adolescentes y jóvenes tenga que complejizarse aún más. Según los resultados de la 10ª encuesta nacional de las juventudes, vemos, por ejemplo, que han habido transformaciones muy importantes en las adolescencias y juventudes en las últimas décadas. Vemos, por ejemplo, que se registra el porcentaje más alto de jóvenes que se declara con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Y esto pone aún más en tensión, sobre todo, ¿no es cierto?, este enfoque heteronormativo que impera en el sistema de salud y sobre todo en lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, ¿no? Como frente a población que se declara, ¿no es cierto?, cada vez más perteneciente a las diversidades sexogenéricas y principalmente a las disidencias sexogenéricas, ¿cómo puede ser que no tengamos todavía una oferta en salud que corresponda a esta realidad que los mismos adolescentes y jóvenes expresan? Por otro lado, también vemos que un 7% de la población joven es migrante, ¿ya? Esto significa que tenemos ya que generar estrategias de abordaje que sean culturalmente pertinentes, que haya un componente de composición de equipos de salud que sean interculturales y que puedan dar un abordaje a esto. Pero vemos también que hay una carencia importante en el trabajo intersectorial e intrasectorial al interior, ¿no es cierto?, por ejemplo, del Ministerio de Salud para que dialoguen las distintas departamentos en lo que es, por ejemplo, todo lo que es el programa de salud adolescentes y jóvenes, el programa de interculturalidad en salud, que no hay mucho diálogo. Y esto no es por falta de motivación de los profesionales, porque yo trabajo mucho con ambas unidades, ¿no es cierto? Y se entiende que hay una necesidad de generar estrategias que apunten hacia el diálogo entre estas distintas desarrollos, ¿no es cierto?, de la salud pública en el país, pero que se entorpece, ¿no es cierto?, por una serie de elementos burocráticos y porque nos superan ciertos contextos sociales, ¿no es cierto?, y contingentes de la política, etcétera, que hace que esto sea más complicado. Además de esto, vemos que crece de manera significativa la jefatura de hogar juvenil. Y esto significa que son jóvenes que ya
no solamente están estudiando, no son jóvenes pasivos, sino que muchos de ellos están insertos en el mundo laboral, lo cual también complejiza mucho más sus necesidades en salud, ¿ya? Vemos también, ¿no es cierto?, por ejemplo, que aumenta el porcentaje de jóvenes que declara poseer alguna condición de salud permanente o de larga duración. Esto puede dialogar también con lo que trabaja la Fran, ¿no es cierto?, en enfermedades crónicas, por ejemplo, y cómo se van cronificando ciertas condiciones. Sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos problemáticas importantes en nutrición y obesidad en la población adolescente y joven, pero no solamente eso, sino que vemos, por ejemplo, cómo los cánceres están afectando cada vez más a los mundos juveniles. Trabajamos en este minuto bastante con temas de cáncer y cáncer de mama, y estamos trabajando bastante con el cáncer de mama, por ejemplo, en mujeres jóvenes, qué es lo que está pasando ahí, y la invisibilidad que existe también en relación al sistema de salud en estos ámbitos. Y también importante que tenemos una disminución importante, no solamente en las cifras de la fertilidad en las adolescencias y juventudes en nuestro país, sino que, lo cual se condice que las mujeres se están alejando, ¿no es cierto?, de este proyecto de vida centrado en las maternidades, lo cual es una muy buena noticia porque esto significa efectivamente que las mujeres en Chile están siendo capaces de proyectar su plan vital más allá de la maternidad, ¿no es cierto?, y que esto genera ciertas dinámicas y ciertas transformaciones que empoderan a las mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes. Ahora, el hecho de que haya bajado la tasa de fertilidad en las juventudes en nuestro país no es al azar, sino que tiene que, y en eso hay que reconocer que ha sido un trabajo importante del desarrollo de una política pública que ha apuntado hacia esto, como lo veíamos anteriormente, y que ha tenido sus frutos y que ha tenido, ¿no es cierto?, resultados sanitarios súper favorables para las mujeres jóvenes en nuestro país. De hecho, hoy en día Chile se sitúa en uno de los mejores indicadores en relación a la baja de la fertilidad en mujeres jóvenes en toda América Latina, pero también tiene otras consecuencias, como los temas que hemos visto en la contingencia en las últimas semanas, ¿no es cierto?, los últimos meses en nuestro país, que tiene que ver con la alarma que se prende en frente a la baja de la natalidad. Ahora, no nos vamos a centrar en esto, en este minuto, porque podríamos juntarnos en otra reunión a conversar de esto, pero tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, de las altas inequidades que se producen en nuestro país cuando hablamos de las tasas de fertilidad de las mujeres jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la natalidad en este país, ¿no es cierto?, en las mujeres jóvenes ha estado centrado en los grupos sociales más desfavorecidos, ¿ya? Es decir, la tasa de natalidad de las mujeres jóvenes de los segmentos más acomodados no ha variado mucho en los últimos años. Donde ha variado es en los segmentos, ¿no es cierto?, más desprotegidos, y eso es una buena noticia, me parece a mí, porque significa que hemos podido resignificar el proyecto de vida de esos grupos sociales más pobres, más vulnerables, ¿no es cierto?, y más expuestos a los embarazos en la adolescencia. Tenemos que generar estrategias que fomenten efectivamente, ¿no es cierto?, la fecundidad en nuestro país, pero que sea, ¿no es cierto?, no cargando la mano a los grupos más desfavorecidos, sino que siendo capaces de generar políticas públicas que sean más equitativas, más justas y que generen incentivos, ¿no es cierto?, por igual a los distintos grupos sociales. Pero bueno, eso es nada más que para decir que estamos frente a este panorama en relación a las juventudes actuales. Fran o Felipe, les agradezco si me dicen la hora, porque como yo estoy en mi casa y me robaron los teléfonos, así que no tengo hora. Son las 7:15, entonces Perfecto, perfecto. Muchas gracias, con eso ya me hago una idea. Perdón también a quienes nos están escuchando, pero me imagino que muchos comparten también a esta hora los diferentes roles, ¿no? Entonces, frente a este panorama, nos enfrentamos también a desafíos sanitarios que nos sitúan en un lugar diferente a las preocupaciones, podríamos decir, históricas que hemos tenido en relación a la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, que nos situaban principalmente en el ámbito de lo reproductivo, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos hoy? Estamos enfrentándonos a desafíos que nos llevan necesariamente a generar nuevo conocimiento en relación a las sexualidades juveniles. Nos impulsan, ¿no es cierto?, a ir más allá. Aun cuando seguimos arrastrando las barreras de acceso a salud sexual y reproductiva, que son más o menos las tradicionales y las que ya están identificadas, y sobre todo entendiendo que seguimos reproduciendo un contexto social que tiende a invisibilizar las sexualidades juveniles,
que tiende a reprimir las sexualidades juveniles, que tiende, ¿no es cierto?, a desinformarlas a través de la falta o la carencia que tenemos en educación sexual integral en nuestro país, ¿no es cierto?, y otras estrategias que puedan empoderar a las juventudes en sus dominios de las sexualidades, vemos que todo eso ha traído consecuencias importantes, ¿ya? Y una de ellas tiene que ver con el aumento sostenido que vemos en diferentes ITS, ¿no es cierto?, en la región. Aquí hay un mapa, ¿no es cierto?, de cómo está la estimación de las nuevas ITS que son curables en el mundo, y vemos que América Latina, ¿no es cierto?, y el Caribe están mal en términos de resultados sanitarios, ¿cierto? Estamos, ¿no es cierto?, con cifras parecidas a las de África, etcétera. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, a nivel ya un poquito más específico en Chile, cómo es la tendencia de los ingresos a programas de ITS en la red asistencial pública desde el 2012 al 2019, y vemos cómo esto ha ido en aumento, ¿no es cierto?, sostenido, lo cual es muy preocupante, ¿ya? Vemos cómo se está comportando el VIH, que es una ITS en particular, pero no es la única, ya ojo con eso, porque siempre cuando hablamos de ITS tendemos a pensar en VIH, pero también tenemos un aumento sostenido en gonorreas, en sífilis, en otras, ¿no es cierto?, que es bastante preocupante. Entonces vemos que los casos aquí, tanto en aumento sostenido de ITS como de VIH, se dan principalmente en la población adolescente y juvenil, ¿no? Es decir, que algo está pasando ahí que efectivamente está aumentando. eh, Alguien del mundo de la epidemiología me podría decir, bueno, pero es que también hay mayor reporte hoy día, ¿no es cierto?, de los casos de VIH y de ITS, y eso efectivamente es cierto, podemos dialogar muy en línea con eso, pero hay algo que está pasando y que estamos, debido a estos enfoques tradicionales que a través de los cuales hemos abordado la salud sexual de los adolescentes y jóvenes, nos hacen pensar que desconocemos cuáles son tanto sus prácticas en relación a la sexualidad, como también los imaginarios que los jóvenes están construyendo en relación a sus cuerpos y en relación, ¿no es cierto?, a la sexualidad. Entonces, el año 2020 nos adjudicamos estos dos proyectos de manera paralela en plena pandemia, lo cual fue un desafío no menor, que fue un proyecto Fondesit y un proyecto FONI, que tenían que ver, ¿no es cierto?, el proyecto Fondesit en relación a cómo las juventudes están conceptualizando, ¿ya?, y construyendo los imaginarios en relación a los cuerpos y las sexualidades, y el proyecto FONIS mucho más enfocado en lo que tiene que ver con el VIH, ¿ya? Y para los dos proyectos nos quisimos focalizar en poblaciones, en fondo generamos como 3 subestudios, de cierta manera. Por una parte nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con las poblaciones de las diversidades sexogenéricas, lo cual lo concentramos en la región metropolitana. Por otra parte quisimos conocer el mundo de las sexualidades de las juventudes migrantes, lo cual lo focalizamos, ¿no es cierto?, en la macrozona norte, principalmente en Iquique y en la zona fronteriza. Y en tercer lugar, lo que está pasando con las juventudes pertenecientes a los pueblos originarios, lo cual nos llevó a hacer un trabajo en la Araucanía con juventudes pertenecientes al mundo mapuche, y nos quisimos concentrar principalmente en qué es lo que pasa con los jóvenes mapuches rurales, aunque no fue exclusivo el estudio de juventudes mapuches rurales, porque también abordamos juventudes urbanas. Quisimos explorar en qué es lo que está pasando ahí, ¿no es cierto?, en el entendido también que ahí hay una serie de inequidades sociales y de vulnerabilidades estructurales que hace que esas poblaciones se sitúen en una posición, ¿no es cierto?, de mayor vulnerabilidad en relación a la infección de VIH, otras ITS, pero también para entender cómo se está construyendo, ¿no es cierto?, la significación en torno a los cuerpos y las sexualidades. Entonces, lo primero es mostrar algunos resultados. Estos son resultados bastante generales, ya para no, porque tenemos poquito tiempo. En resultado en relación a nuestro subestudio de las diversidades sexogenéricas centrado en la región metropolitana, pero que se cruzan con muchos de los resultados que también encontramos con poblaciones migrantes y poblaciones de pueblos originarios. Nos encontramos con podríamos decir, un contexto marcado por personas jóvenes, ¿no es cierto?, con una diversidad de posiciones identitarias en relación a las sexualidades y al género. Entonces vemos cómo desde una perspectiva, podríamos decir, de Bauman, que ya está como bastante, ¿no es cierto?, como trivializada, podríamos decir, pero que es bastante
nos sirve mucho para entender lo que está pasando con las juventudes hoy en día, que tiene que ver con esta modernidad líquida que se refleja en las prácticas e identidades sexuales de las juventudes actuales y que pasa mucho por la experimentación, ¿no es cierto?, y por la fluidez de estas identidades. Es decir, hay una suerte de resistencia frente a la posibilidad de situarse en una identidad específica en relación tanto al género, pero también en relación a las prácticas sexuales. Es decir, hoy en día yo puedo situarme desde una identidad heterosexual, ¿no es cierto? Pero eso no excluye de que yo pueda efectivamente el día de mañana generar prácticas que puedan ser homoeróticas o que puedan ser, ¿no es cierto?, de otra índole. Entonces, hay una construcción identitaria que tiende hacia la experimentación y hacia la fluidez de las identidades en relación al género y también en relación a las sexualidades. Y junto con esto, vemos un empoderamiento muy fuerte en relación al cuerpo y a los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Esto se da principalmente en mujeres con mayor fuerza y que tiene que ver con un impulso que aparece sobre todo a partir del movimiento feminista del 2018, perdón, ahí también hay un error tipográfico, ¿no es cierto? No hemos llegado todavía al 2028, no sabemos en qué vamos a estar para esa fecha, pero que esto de cierta manera también coincide con movimientos globalizados como el Me Too, es decir, no es un movimiento local, sino que es un movimiento local que se alimenta de lo global y que dialoga, ¿no es cierto?, en ambas direcciones. Y qué interesante cómo lo privado empieza a hacerse público desde una manifestación muy rápida. Esto ha tenido un crecimiento, podríamos decir, y una proliferación de manifestaciones, podríamos decir, muy rápida, que son performáticas y que son también, ¿no es cierto?, en relación a cómo yo expongo mi cuerpo, y mi cuerpo es el instrumento a través del cual yo hago que lo privado se haga público y lo público a la vez se hace político. Entonces, mi cuerpo pasa a ser un instrumento para poder manifestar de cierta manera, y sobre todo en las mujeres jóvenes, todas las subordinaciones de género históricas que se han experimentado, que se han vivido y que se han transmutado en el cuerpo de las mujeres a través, ¿no es cierto?, de la visibilización de lo que antiguamente podríamos decir, bueno, hasta el día de hoy, pero es cosa de ver las últimas semanas lo que ha pasado, pero no vamos a entrar tampoco en esa contingencia, pero que podríamos relacionarla con esto, pero que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las violencias ya sufridas en los cuerpos de mujeres, que tendía a entenderse como situaciones que suceden en el ámbito de lo privado y que tienen que quedar en el ámbito de lo privado, pero que las mujeres jóvenes lo hacen público y que al hacerlo público también exigen una respuesta política frente a eso, ¿sí? Entonces vemos cómo se manifiestan y se hacen públicas las violencias hacia las mujeres, se hacen públicas, ¿no es cierto?, las violencias sexuales, las violencias de género también hacia las disidencias sexogenéricas, y desde un enfoque de masculinidades, algunos grupos, ¿no es cierto?, también lo explicitan en relación a los cuerpos masculinos, lo cual es altamente más invisibilizado en nuestra sociedad todavía. O sea, la violencia sexual que sufren los hombres todavía está más invisibilizado. Pero esto es muy interesante porque nos sitúa en un espacio que desafía el sistema de salud. Es decir, un sistema de salud que, como decíamos, es entrenado, ¿ya? Esto no se personifica. Yo conozco a mucha gente. Yo no estoy formada en el área de la salud, pero la verdad es que hoy en día ya me siento casi como parte del personal de salud por los temas que estudio, y es gente que entrega lo mejor de sí, es gente que efectivamente, ¿no es cierto?, hay una voluntad de servicio muy importante, pero que hay un entrenamiento, podríamos decir, sobre todo en aquellas profesiones que se vinculan con los ámbitos de salud sexual y reproductiva, que tienden a focalizarse todavía en esta mirada muy heteronormada, muy centrada en los cuerpos femeninos y muy centrada sobre todo en lo que es el control de la reproducción. Entonces, hay una tensión importante cuando identificamos esta nueva puesta en escena de los cuerpos ya de las juventudes. Si bien esto podríamos decir que no es un dato estadístico ni extrapolable a toda la población, sí es una tendencia que se puede visibilizar y que aparece, ¿no es cierto?, con fuerza, y que tiene que ver con esta idea de fluidez, con esta idea de experimentación. Entonces, cuando voy a buscar desde esta identidad
corporal, sexual y de género, una respuesta o una oferta dentro del sistema de salud, es poco y nada lo que encuentro, ¿cierto? Porque me encuentro efectivamente, ¿no es cierto?, con un discurso que tiene respuesta muy efectiva para lo que es el control de la fertilidad, que tiene una respuesta muy efectiva para lo que es, ¿no es cierto?, hacer frente a una conducta de riesgo específica, pero no efectivamente para un abordaje integral de cómo las juventudes están abordando sus cuerpos y sus sexualidades. Entonces nos encontramos con, yo siempre doy este ejemplo porque es muy gráfico, ¿no es cierto? Nos encontramos con profesionales de salud que se enfrentan a chicos y a chicas. Me acuerdo del testimonio, ¿no es cierto?, de una chica de 11 años que va al centro de salud y le dice a la persona de salud que la atiende, le dice: tía, soy lesbiana, ¿qué hago? ¿Ya? Y esta persona nos reporta, porque este reporte fue dado por el personal de salud que atendió a esta chica, y dice: tuve que pedirle que volviera al día siguiente, lo cual nunca sabemos si sucede, porque esa ventana que se abre puede ser única, ¿no es cierto? Entonces, y ella nos dice: yo lo que tuve que ir a hacer fue ver un tutorial, ¿no es cierto? Tuve que ir a YouTube a ver un tutorial de cómo abordo esta situación, porque no tengo el entrenamiento necesario para poder abordar la pregunta que esta chica me hace. Y estamos todavía, ¿no es cierto?, en una sociedad altamente jerárquica donde el personal de salud representa un poder y tiene una autoridad muy importante frente a la ciudadanía en general y frente a los adolescentes y jóvenes también. Entonces, cuando le dice: tía, soy lesbiana, ¿qué hago?, le está entregando todo el poder a esa persona que representa el sistema de salud, pero resulta que no hay una respuesta para poder entregar en eso, ¿no es cierto?, frente a esa solicitud de abordaje, ¿no es cierto?, que está pidiendo esa chica en particular. Esto se podría dar, yo pongo el ejemplo de esta chica que menciona que está en una situación de tránsito o de exploración de su identidad de género, en este caso lesbiana, pero podría haber sido, ¿no es cierto?, una persona que está cuestionando a lo mejor su propia masculinidad, o que está cuestionando, ¿no es cierto?, su identidad de género basal, etcétera. O sea, podría darse en cualquier ámbito. Entonces aquí hay algunas citas que nos reflejan esto. Orientación sexual no tengo, como que nunca lo he pensado. O sea, si me preguntan si me siento atraída a mujeres o a hombres, yo creo que a los dos, porque en realidad no es como que esté atraída por sexo, sino como que me atrae la persona. Entonces no tengo una orientación sexual definida. Las chiquillas viven con mayor conocimiento de sus posibilidades de cómo construir relaciones, de cuestionar los patrones heredados. Ahora se habla de responsabilidad afectiva, de cuidados sexuales como un aprendizaje constante. Entonces, estas citas es un poco para reflejar cuál es la posición que están teniendo ciertos grupos juveniles en relación, ¿no es cierto?, a sus sexualidades y a sus identidades de género. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que existe esta tensión que yo mencionaba anteriormente con la oferta en salud sexual y reproductiva del sistema de salud, que es heteronormada y de responsabilidad además exclusiva de las mujeres para el control de la fertilidad. Por ende, nos encontramos con un dato bien interesante, es que aparece la construcción de estos itinerarios terapéuticos alternativos, ¿ya?, fuera del sistema de salud, que dan valor a aspectos que el sistema de salud todavía no incluye de manera completa y que tienen que ver con elementos como el placer, por ejemplo, en la sexualidad, la desmedicalización de la salud sexual y reproductiva femenina también, porque hay también un discurso, podríamos decir, un poquito de resistencia frente a la sobrehormonización, ¿no es cierto?, que existe en la oferta sanitaria para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y esto hace que se vayan construyendo nuevos espacios de información y atención en salud sexual y reproductiva a través de las redes sociales, plataformas, etcétera. ¿Quiénes alimentan estas nuevas plataformas, podríamos decir, de atención de salud sexual y reproductiva? Interesante que hay muchos profesionales de la salud jóvenes que también se resisten a incorporarse al sistema de salud, heredando, ¿no es cierto?, un sistema de atención tradicional, y vemos a muchos matrones y matronas jóvenes, ¿no es cierto?, que al egresar empiezan a transformar su significado de la matronería y empiezan, ¿no es cierto?, a generar también estas nuevas redes, plataformas y nueva oferta en salud que merece ser estudiada, y que lo estamos viendo también con el MinSal para ver cuál es la oferta de salud que hay ahí y cómo efectivamente podemos generar estrategias de diálogo, ¿ya?, y de establecer puentes para que el sistema de salud también sepa qué es lo que está pasando ahí
y cómo puede incidir, pero desde la lógica de construcción de sexualidades y de cuerpos de las propias juventudes. Entonces vemos que hay una emergencia de reconocimiento de una gran diversidad en materia de identidades en relación al cuerpo, sexualidad y género, y también mayor apertura a las diversidades y las disidencias sexuales, ¿sí? Esto hace también que emerja con mayor fuerza las voces, ¿no es cierto?, que ponen en cuestión la falta de educación sexual que existe todavía en nuestro país. Y esto no es propio de Chile, sino que también de América Latina y el Caribe, con países con una tradición, ¿no es cierto?, altamente católica, donde todos estos elementos se mezclan que hacen que efectivamente las sexualidades juveniles todavía estén invisibilizadas, silenciadas y poco conocidas para su abordaje, para una salud que sea justa y que sea equitativa, ¿no es cierto?, para nuestras juventudes. ¿Cuáles son las respuestas que da el sector salud? El sector salud en general reconoce la persistencia de los enfoques adultocéntricos y heteronormativos y reconoce que hay una falta de operacionalización de los enfoques de diversidades sexuales y también de enfoques interseccionales, y que esto efectivamente impacta en la salud adolescentes y jóvenes. Vemos que los profesionales de atención de salud sexual y reproductiva carecen de herramientas conceptuales y prácticas para atender a la población no heterosexual en general, y más aún en el caso de que se identifican, ¿no es cierto?, pertenecientes a la diversidad sexogenérica. Y vemos, como decía yo anteriormente, estas redes de jóvenes profesionales de salud que articulan opciones de atención y de cuidado que están fuera del circuito biomédico formal y que generan, ¿no es cierto?, estas alternativas que aparecen cada vez con mayor fuerza en el discurso de las juventudes. Quiero nada más que mencionar, porque yo sé que estoy sobre el tiempo, ¿cierto, Felipe? De, de dos temas que también son súper importantes de que no queden fuera de la socialización de las temáticas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva adolescentes y jóvenes, que por una parte son las juventudes migrantes, cada vez mayores en número, ¿no es cierto?, con mayor presencia en nuestro país y que de las cuales también nos tenemos que hacer cargo. Esta foto tiene que ver de cierta manera con que cuando levantamos la información estábamos en periodo de pandemia, con un aumento sostenido de los ingresos de personas por pasos no habilitados en nuestro país, lo cual también complejizó altamente todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las personas jóvenes migrantes. Aquí ya nos salimos un poco del espacio de la participación política, nos salimos un poco del espacio del empoderamiento frente al propio cuerpo y también frente a la posibilidad, ¿no es cierto?, de la conceptualización de distintas opciones de construir identidades de género y sexuales, sino que nos situamos en el espacio, ¿no es cierto?, podríamos decir, de mayor vulneración frente a la salud sexual y reproductiva de estos sujetos y también a la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes migrantes. Podríamos hacer una sesión específica para hablar de este tema, pero nada más que para puntualizar temas que son clave, sobre todo en periodo de pandemia, entender, ¿no es cierto?, que no podemos abordar a las juventudes migrantes entendiendo solamente el momento en que están o arriban a nuestro país, en tanto país de acogida, sino que tenemos que hacer un análisis de todo el proceso migratorio que viven las personas, ¿sí? Y sobre todo en periodo de pandemia, que lo vemos hasta el día de hoy, son personas que muchas de ellas vienen caminando, ¿ya? O en situaciones de movilidad altamente precarias por los distintos países de América Latina, cruzando diversas fronteras y estando expuestas a diferentes contextos de riesgo. No que la persona migrante sea una persona de riesgo, sino que a contextos de riesgo, sobre todo en materia, ¿no es cierto?, de violencias sexuales. Entonces vemos que son personas que han llegado a nuestro país, muchas de ellas mujeres jóvenes, altamente vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos y que no necesariamente encuentran una oferta de salud que entienda las carencias y las vulnerabilidades por las cuales han pasado. Personas que tienen que efectivamente recurrir al sexo por sobrevivencia, ¿no es cierto? Personas que están también en situación de calle, etcétera, lo cual nos abre, sobre todo en lo que respecta a los resultados sanitarios, nos abre a la necesidad de generar estrategia en política pública que se salga de los parámetros tradicionales y que pueda incluir también, ¿no es cierto?,
todos estos determinantes sociales y todos estos contextos de vida que conlleva el ser jóvenes migrantes en nuestro país. Ahora, dicho eso, también hay una serie de elementos que vive, ¿no es cierto?, la población migrante y que no necesariamente pasa por estos contextos, podríamos decir, de vulneraciones extremas, sino que también vemos, ¿no es cierto?, que hay ciertas dinámicas que se dan pre y post pandemia y que se siguen reproduciendo y que tienen que ver, por ejemplo, con experiencias de discriminación, sobre todo basadas en la racialización de los cuerpos de ciertas poblaciones, ¿ya? Entonces vemos mujeres y hombres también, ¿no es cierto? Sobre todo de origen caribeño, afro, donde hay una construcción racializada respecto a sus cuerpos que también sitúa a estas personas en una posición de extrañeza en relación a sus cuerpos, sobre todo en adolescentes y jóvenes que están en un proceso, perdón, de construcción de sus identidades, lo cual genera también eh, eh, una serie de elementos que acarrean consecuencias no solamente en los ámbitos de la sexualidad, sino que también en los ámbitos de la salud mental de estas poblaciones. Acá tenemos una serie de testimonios, ¿no es cierto?, de cómo estas personas viven cotidianamente estas discriminaciones y estas racializaciones de sus cuerpos. Además de eso, vemos una serie de elementos que son administrativos y burocráticos, ¿no es cierto?, con la imposibilidad de regularización de sus papeles migratorios, lo cual también genera una serie de malos tratos y discriminación, lo cual ha ido aumentando en los últimos años. Vivimos en contextos altamente xenofóbicos, donde esto efectivamente recae sobre las poblaciones migrantes y sobre todo sobre adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto?, que son uno de los grupos que más vive estos maltratos y más vive efectivamente estas situaciones de discriminación por la sociedad en su conjunto y las cuales también se reproducen en el sistema de salud. Entonces tenemos varios testimonios de mujeres jóvenes, por ejemplo, embarazadas, donde existe esta idea de que la mujer migrante viene a embarazarse a Chile solamente para recibir, ¿no es cierto?, los beneficios del Estado y que efectivamente, ¿no es cierto?, esto conlleva una serie de prácticas de malos tratos por parte del sistema de salud y que son vividos efectivamente por las mujeres migrantes. Ahora, hoy en día, tenemos todas las esperanzas puestas sobre la población migrante para el aumento de la natalidad en nuestro país, entonces también tenemos que generar discursos coherentes, porque por una parte, ¿no es cierto?, tenemos discursos altamente xenofóbicos y por otra parte discursos en los cuales necesitamos la reproducción por parte de las mujeres migrantes, sobre todo las mujeres jóvenes. Bueno, podríamos seguir hablando de esto, ¿no es cierto?, pero para fines de esta presentación y para ir terminando, puntualizar algunos de los hallazgos que tenemos en relación a las juventudes de pueblos originarios, principalmente, ¿no es cierto?, las juventudes mapuche, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una carencia, ¿no es cierto?, y una vulnerabilidad estructural que viven estas poblaciones, una invisibilidad en relación a las particularidades que viven las adolescencias y juventudes indígenas en nuestro país. Tendemos a generar una esencialización en relación a la imagen que tenemos de estos jóvenes, en tanto, ¿no es cierto?, jóvenes que viven una tradición cultural arraigada en un tiempo histórico particular y específico, sin ver las posibilidades, ¿no es cierto?, que existen también en la construcción de identidad de estas juventudes y que también los sitúan de cierta manera en un espacio y tiempo que es bien particular y que se condice también con todos los contextos sociales y políticos que hemos vivido en el último tiempo en relación a los pueblos indígenas y en particular, ¿no es cierto?, en el sur al pueblo mapuche, lo cual también recae con mucha fuerza sobre los cuerpos de las mujeres y los jóvenes, ¿ya? Entonces nos encontramos con una necesidad de desencialización de estas juventudes vemos la existencia, por ejemplo, de movimientos feministas étnicos muy fuertes que reivindican su identidad étnica, pero también desde una crítica postcolonial en lo que ha sido, ¿no es cierto?, la construcción de las relaciones de género al interior de las comunidades. Nos encontramos también, ¿no es cierto?, con disidencias sexuales y de género al interior de las comunidades y vemos que efectivamente nuevamente se generan una serie de tensiones con el sistema de salud, ¿no es cierto?, que también poco conocemos sobre las particularidades en relación a los mundos juveniles y sexuales, ¿no es cierto?, en este caso mapuche, y la poca generación de estrategias
ya que puedan abordar esto. Tenemos algunas estrategias de salud intercultural, pero que están principalmente enfocadas nuevamente en los ámbitos reproductivos, que esto tiene que ver con todo lo que hemos ido hablando durante esta hora, ¿no es cierto? Pero poco hemos generado para poder abordar las nuevas significados y construcción de sentido que tienen las juventudes en relación a sus sexualidades. Y esto tiene consecuencias directas muy importantes. Vemos, por ejemplo, que en el mundo mapuche, principalmente en la región de la Araucanía, tenemos la mayor cantidad de casos ya de VIH que llegan en estado SIDA, ya a la atención hospitalaria. Y eso significa que aumente la mortalidad por VIH-Sida en esta población y esto tiene una serie de explicaciones, no tanto porque la población mapuche se infecte más de VIH que otras poblaciones, sino que tiene que ver principalmente con cómo se entiende el VIH y otras ITS y la falta de estrategias que sean emanadas desde la salud pública, pero que sean culturalmente pertinentes, ¿no es cierto?, para este abordaje. Entonces, no podemos simplemente ir y hacer un proceso de tamizaje completo a una comunidad rural porque tenemos que entender que hay lógicas de entender los cuerpos, las sexualidades, que tienen una pertinencia cultural específica y que poco de esto se incorpora para el abordaje, ¿no es cierto?, en materia de salud sexual y reproductiva en lo que es principalmente atención primaria. Entonces vemos que aquí también tenemos carencias importantes y que son necesarias, ¿no es cierto?, para poder generar estrategias que puedan revertir los resultados sanitarios que tenemos hoy en día en la región de la Araucanía, sobre todo con las juventudes indígenas, ¿ya? Ahí tenemos algunas citas y tenemos también algunos puntos que nos parece interesante relevar. Pero como reflexiones de cierre, nos encontramos con distancias importantes entre las conceptualizaciones tradicionales respecto a las juventudes, que son estos enfoques altamente adultocéntricos, patriarcales y heteronormativos, y las construcciones de identidades y sexualidades que se articulan desde estos grupos. Vemos que en las juventudes actuales hay una generación de gran efervescencia política, con marcada participación juvenil en la lucha por derechos, y entre ellos, ¿no es cierto?, también la visibilización de derechos ciudadanos y derechos sexuales y reproductivos en identidades subordinadas como son mujeres, personas pertenecientes a la diversidad sexogenérica, pueblos originarios, migrantes, entre otros. Los jóvenes urbanos, a pesar de las carencias que tenemos todos en educación sexual integral, se ha logrado acceder a herramientas para articular concepciones integrales de sexualidad, pero sobre todo en procesos que han sido autogestionados en información y en educación, principalmente a través de redes sociales. Y también vemos hoy en día este amplio reconocimiento de las diversidades sexogenéricas desde un enfoque de derechos, donde prima una concepción fluida de las identidades, en la cual las personas pueden explorar y transitar entre categorías, pero aún nos falta mucho también por articular esto dentro del sistema de salud y también dar mayor visibilidad a adolescencias y juventudes emergentes como pueden ser las migrantes, tanto por aquellos que están ingresando como por toda la población migrante extranjera que están haciendo en nuestro país y que en unos años más también van a ser adolescentes y van a ser jóvenes con sus propias necesidades y particularidades en salud, y también, ¿no es cierto?, los pertenecientes a pueblos indígenas. Y aquí dejarles dos cositas nomás, entre harto material que tenemos, nos quise poner publicaciones científicas, esas se pueden googlear, pero aquí tenemos un libro que emanó del Fondesit, que es Corporalidades, Sexualidad y Juventudes en un Chile diverso, que es de descarga gratuita desde nuestro repositorio que está aquí, y también una página que tenemos en internet que es sobre salud sexual en juventudes, que se puede ingresar a través de saludciudadanas.com, donde hay una serie de estrategias también que ustedes pueden descargar, que son videos, que son infografías, ¿no es cierto?, etcétera, y que se pueden utilizar tanto en ámbitos educativos como también en ámbitos de promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva en nuestras juventudes actuales. Eso, muchas gracias.